Bueno, iniciando con el análisis dinámico de la aeronave MiG-23, tenemos pues que esta realiza las diferentes maniobras a lo largo pues de que suple y cumple sus fases de vuelo. Como pues, se pueden ver en las tablas de la parte inferior, son asignados unos tiempos para cada una de para cada una de las maniobras que se realiza, pull up, pull down y semitonel respectivamente. También tenemos las velocidades a las cuales se ejecuta cada una de estas maniobras. Ya entrando en los cálculos de aceleración, factores de carga y fuerzas dinámicas, se plantearon los diferentes delta de tiempo, delta velocidad, pues se hallaron las aceleraciones para cada uno de sus componentes, así como los factores de carga para cada uno de sus componentes, donde posteriormente, obtener estos datos es posible hallar las fuerzas dinámicas, perdón, en newtons. Bueno, ya entrando pues en los cálculos de los vectores de posición, estos pues fueron obtenidos gracias al CAD, donde pues se hallaron los vectores de posición del centro aerodinámico y del CG. Cabe resaltar que pues R1 corresponde al bulón de acoplamiento del CG de la aeronave. R2 y R3 son los soportes deslizantes del CG de la aeronave. Estos datos pues son necesarios para realizar el posterior traslado de fuerzas del ala al CG de la aeronave. Bueno, ya entrando en el cálculo de las fuerzas aerodinámicas, pues para poderlo plantear fue necesario pues realizar el posterior desarrollo del método de Schrank, que donde pues nos proporciona un CL 1.46. Se buscó en bibliografía la superficie alar de esta aeronave para 45 grados, que pues corresponde a 37.75 metros cuadrados, y pues la densidad fue hallada gracias al software Python, el cual pues tiene programada diferentes cálculos aerodinámicos, y este nos proporciona la densidad estableciendo condiciones de entrada de ISA más 10 y a un pressure altitude de 20.000 pies, que es como pues es como unas condiciones normales, y pues la velocidad que corresponde a las tablas que ya habíamos mencionado inicialmente. Bueno, calcula el lift efectivo y pues drag efectivo respectivamente. ¿Por qué efectivo? Pues porque esta es la componente perpendicular del viento, pues que viene con una velocidad del infinito, esa velocidad pues por la que ya les mencioné, y esta componente es perpendicular al leading edge, pues del ala. Y es por eso que se realiza la debida descomposición de fuerzas, pues como se ha hecho que era perpendicular, pero el ala pues al presentar el ángulo de flechamiento de 45 grados, pues entonces es por eso que se realiza su respectiva descomposición de fuerzas aerodinámicas. Entonces pues se realiza el cálculo del lift efectivo, pues como conocemos la ecuación del lift, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por S por CL. Entonces pues se calculó de esta manera con sus respectivas componentes. También calculamos el drag efectivo, pues también por el método de Schrank se obtuvo el drag de 0.0124, y pues se calculó de la misma manera ejecutando pues implementando las componentes en las que se presencia esta fuerza. Seguidamente, pues por el producto de la traslación de las fuerzas se genera un momento del lift y del drag respectivamente. Conocemos que el momento es fuerza por distancia. La fuerza pues en este caso pues sería la que se acabó de hallar, la fuerza aerodinámica, por la distancia pues que es el vector, pues sí, el vector posición del centro aerodinámico y pues al CG. Entonces pues finalmente se obtuvo el momento producido por el lift y drag efectivo. Seguidamente, se calculó el factor de carga pues de dos situaciones como específicas y pues que era necesario del análisis detallado del mismo, donde tenemos pues es el semitonel en ascenso, donde hace pues este semitonel a 180 grados.
primero se halla la velocidad en X, que pues es el delta de v sobre el tiempo, y de esta manera pues se calcula el factor de carga en esta componente, pues que es la aceleración sobre la gravedad. También sacamos la aceleración normal, que corresponde al componente Y, y la aceleración tangencial que corresponde al componente Z. De esta manera se sacó la magnitud de estos tres factores de carga para obtener que pues en esta maniobra la aeronave pues está siendo sometida pues a 2 gravedades aproximadamente. De esta manera se hizo para el semitonel de descenso, teniendo en cuenta pues los mismos parámetros anteriores, la aceleración en X, en Y y en Z respectivamente, solo que pues esta maniobra se hace en descenso. Tiene una velocidad angular de pi cuartos y una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo. Continuando con el análisis dinámico, se hace un análisis de variación de peso en el ala durante los semitoneles de ascenso y descenso. A medida que el avión va girando sobre su eje, el vector de peso de las alas se va moviendo. Entonces, para cada ángulo cambia el análisis dependiendo de dónde este vector de peso se encuentre. Este se aplica en el CG del ala a medida que el avión va girando. Se realiza la debida descomposición del peso a medida que el avión cambia su posición y su fase. Es por eso que obtenemos las componentes en los diferentes ejes coordenados, como podemos ver en el X y Z, que corresponden a componente en Y y en K. Entonces, el vector se utiliza un máximo Takeoff weight de 45.268,05, de las alas, para un ascenso con ángulo de 70 grados. Se hará una variación de 5 ángulos de banqueo diferentes, que son 0, 45, 90, 135 y 180 respectivamente. Aquí observamos en la gráfica a 0 grados que nuestra aeronave se encuentra totalmente horizontal y aquí podemos ver que se observa que tenemos las componentes en Y y en K, que al realizar el proceso nos da un W de 45.268,045 newtons. Esto a un ángulo de banqueo de 0 grados. Para un ángulo de banqueo a 45, nos da que tenemos componentes igualmente en Y y en K, y en J vamos a tener un resultado de 71.341 201 newtons. Ahí podemos observar la variación. Para un ángulo de banqueo a 90 grados, ahí podemos observar nuestra aeronave que se encuentra totalmente vertical y nos da un resultado de 45.268,045 newtons. Para un ángulo de 135, podemos ver que nuestra aeronave está volviendo a una posición horizontal y se encuentra casi totalmente girada. Aquí tenemos componentes en Y, J y K y un resultado de 71.341,201 newtons. Para un ángulo de 180, tenemos que nuestra aeronave se encuentra horizontal y totalmente girada, con componentes en Y, J y K, con un resultado de W de 64.018,68 newtons. Bueno, ahora pasamos para el semitonel de descenso. Se utilizan los mismos valores exceptuando el ángulo de descenso, que cambia de 70 a 20 grados, y se utilizan los 5 ángulos de banqueo iguales que en el de ascenso. Aquí podemos observar nuestra aeronave para 0 grados totalmente ya horizontal. Vemos que nos da tenemos componentes en Y y en J y tenemos un resultado de 45.268,045 newtons. Para un ángulo de 45, vemos que la aeronave en la gráfica empieza a ponerse en una posición vertical. Aquí tenemos componentes en Y, J y K,
y nos da un resultado de 82.593.107 newtons. Para 90 grados, ya vemos que la aeronave está en una posición totalmente vertical. Tenemos componentes en I y en J y un W de resultado de 45.268.045 newtons. Para un ángulo de banqueo de 135, vemos que la aeronave trata de tomar un modo vertical, pero todavía se encuentra en más un modo horizontal. Este tiene componentes en I, J y K y un W de 82.593.10 newtons. Para 180 grados de banqueo, ya vamos a tener nuestra aeronave totalmente horizontal, pero girada. En componentes de I, J y K con un resultado de W de 64.018.75 newtons. Para realizar el análisis del comportamiento del ala bajo cargas es necesario primero obtener la distribución de sustentación a través del ala, el esfuerzo cortante y el momento flector, mediante un método de aproximación determinado al método de Schrenk. Este propone que la distribución por unidad de longitud es el mismo valor de la distribución actual del ala y la distribución de una cuerda elíptica. Este método depende principalmente de la envergadura del ala y de la cantidad de secciones en las que se divida esta. Principalmente, se dividió en el número de paneles que contienen el ala de la aeronave. Se realizó el cálculo de las cuerdas para cada sección, respectivamente, con la finalidad de obtener la gráfica de distribución de sustentación a través del ala, de esfuerzo cortante y de momento flector, respectivamente. Esto se hace en B medios del ala. Ya que este tipo de método es un método de aproximación, contiene un porcentaje de error en sus resultados. Aquí en la tabla se pueden observar un porcentaje de error de 0,55%, menos del 1%, en el esfuerzo cortante y 1,56% en el momento flector. Ya habiendo calculado estos parámetros, se procede a realizar el cálculo de la sustentación para cada panel. Después de calcular esta sustentación local, mediante las eficiencias aerodinámicas planteadas para cada maniobra que va a realizar la aeronave para la realización del proyecto, se obtienen eficiencias aerodinámicas de 5,5, 8,5, 10 y 7 para las respectivas maneras que se observan para el cálculo del drag. Este proceso se realizó para la posición inicial de las alas, para la posición de 45 grados y 72 grados en el cambio de aflechamiento de las alas. Posteriormente se realizó el cálculo de la cuerda media aerodinámica. Para poder desarrollar esto se realizó un método geométrico obteniendo un valor de la cuerda media aerodinámica de 1,9571. Este procedimiento se compone de ubicar la cuerda de raíz sobre la cuerda de tip y la cuerda de tip sobre la cuerda de raíz, ubicando una diagonal entre estas, como se observa en la imagen, y una cuerda media entre las dos puntas. Bueno, después de haber realizado el cálculo de la cuerda media aerodinámica, lo que se procede a hacer es el cálculo de las áreas concentradas que va a tener el ala. El ala está dividida por 18 costillas con vigas en I, y con lo cual va a contar con 51 paneles
las cuales cada uno de estos paneles tiene una geometría taperada. Continuando con el análisis de áreas concentradas para el ala, se tuvo en cuenta las maniobras que tiene el ala del ángulo de giro, que sería la aeronave, disculpen, que sería de 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 y 180. El ejemplo que les vamos a mostrar a continuación, la programación, lo hicimos teniendo en cuenta un ángulo de 45 grados, teniendo un espesor de 0,016 milímetros y el área del stringer de 2,052 milímetros. Como podemos ver en la imagen de la sección AA y BB, como habíamos dicho que el panel tiene una geometría taperada, pues nos vamos a encontrar con estas dos secciones en las que las vamos a analizar individualmente. También tuvimos en cuenta las dos fuerzas que actúan sobre el ala, que sería el lift, y la componente del peso, pues como habíamos dicho, que está a 45 grados. Como el lift se encontraba ubicado en la cuerda media aerodinámica, fue necesario trasladar esta fuerza al CG, debido a que pues, esta nos va a determinar la distancia que existe entre el boom y el CG de la sección a analizar. Entonces, como podemos ver en la parte izquierda, se hizo el análisis de la sección AA, en donde se tuvo en cuenta el CG, que pues, fue obtenido desde la geometría del CAD del ala. En este caso se usa el CG de Y. Bueno, entonces tenemos también las distancias de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, que son las distancias que existen entre los booms. La fórmula, bueno, después de esto, pues también se tuvo en cuenta las distancias que se tiene los booms con el centro de gravedad, como ya lo habíamos nombrado anteriormente. Y describiendo así por último las ecuaciones entre booms, que sería el espesor por la distancia sobre 6, factor de 2 más o menos la distancia del boom al centroide que lo acompaña y teniendo como denominador la distancia del centroide al boom del boom que se está analizando. En este caso pues sería el boom 1. Y bueno, ese mismo procedimiento se realizó para las 51 secciones de la sección AA. Bueno, y continuando, se hizo el análisis para la sección BB, donde pues aquí también tenemos las mismas distancias, tenemos el mismo centroide, y pues se realiza de la misma manera como se explicó anteriormente, y de igual manera para las 51 secciones. Llevándonos así al análisis de boom YY. Bueno, para el análisis de boom YY solo se tuvo en cuenta la componente que tiene el peso, por lo que habíamos nombrado que estaba a 45 grados. ¿Qué es lo que nos va a influir acá? Es que los boom de 1 a 4 se van a encontrar a compresión y el boom de 2 a 3 van a estar a tensión. El centroide que se tuvo en cuenta fue el hallado también por el CAD, que sería el CG en X. Y pues las distancias y la distancia de entre boom al centro de gravedad pues también están determinados para cada sección. Lo mismo, repito, esto fue necesario para hacer las 51 secciones para la cara AA, y del mismo modo fue encontrada para la cara BB. Con ello, como ya habíamos analizado todo lo que son las áreas concentradas de XX, del modelo de XX y del modelo YY, nos lleva a hacer una combinación de estos mismos para encontrar el producto final. Para el cálculo combinado XX y YY, inicialmente se tenía que trasladar los datos provenientes de los booms XX y booms YY, como lo son el CG, el valor de los booms, las distancias que existen entre cada uno de los booms para la sección AA y para la sección BB, en XX y en YY. Después de esto, se procedió a realizar el cálculo de las Q de reacción. Estas Q de reacción tienen en cuenta los datos como el valor del boom, la distancia al centroide, el IXX y las fuerzas que están actuando, en este caso el peso y el lift a 45 grados. Aquí tenemos que es el CN 45 porque es el análisis en X, y aquí tendríamos
el coseno, porque es el análisis en YY. Después de esto, tenemos dos fuerzas, que es la fuerza A y la fuerza B, que están actuando sobre cada una de las caras. En este caso es la cara A, en este caso es la cara BB. Las fuerzas fueron trasladadas al CG y el taperado del panel. De este modo se realiza el cálculo de las fuerzas y finalmente se realiza la sumatoria de las fuerzas para obtener simplemente una fuerza actuando. Después de esto se realiza el cálculo del taperado, es decir, del panel, en donde viene siendo el flujo que está pasando sobre el taperado, teniendo en cuenta que ya tenemos esta Q y ya tenemos la Q que viene por esta cara. Entonces, el análisis de esta Q es BH sub 20, en este caso es Q, que vendría siendo la Q que pasa por esta sección, por la relación que existe entre H sub 0 y H elevado al cuadrado. En este caso, tenemos que esta Q es correspondiente a estas distancias mencionadas acá, H sub 0 y son correspondientes a la distancia de 4 a 1 de la sección AA y de 4 a 1 de la sección. Después de esto, se procedió a realizar el cálculo de las Q de reacción totales, es decir, combinación de XX y YY, teniendo en cuenta que ya tenemos las Q de reacción para Y también, entonces se procede a realizar el análisis combinado. Se suman, estas Q de reacción se suman o se restan dependiendo la dirección de la Q de reacción, y de este modo obtuvimos estas Qs. Después de esto, se procede a realizar la ecuación de cada una de las ecuaciones, obteniendo finalmente estas tres ecuaciones para las secciones. Después de esto, se realiza una cuarta ecuación de torsores. Esta ecuación de torsores relaciona el área de cada una de las secciones. En este caso, esta es la sección AA o BB, dependiendo del caso. Entonces, aquí lo que se procede a hacer es realizar el cálculo de las áreas. La geometría se dividió de esta manera para poder eliminar el flujo que viene de esta parte y de esta parte, y de este modo obtener una ecuación con menos incógnitas. Se obtuvo un área total y finalmente la ecuación quedó de la siguiente manera: 2A1 por Q3 menos 2A2 por Q0. Se obtuvo este valor finalmente correspondiente para la ecuación 4 de la ecuación de torsores, en donde se tienen en cuenta las fuerzas, el CG y pues las áreas anteriormente mencionadas. Finalmente se obtuvo esta ecuación para Q4. Resaltar que tenemos acá esta T, que sería el torsor. Entonces, para esto tenemos en cuenta las distancias relacionadas al taperado, la Q que se explicó anteriormente cómo se hallaba, y de este modo se obtiene cada uno de los valores. Después de esto, teniendo en cuenta que se trasladó la matriz de las ecuaciones anteriormente dichas, y después de esto ya se obtienen las Qs. Después de esto, ya podemos analizar cada una de las secciones. Aquí se evidencia que se inició desde la sección 17 para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la sección 17, pues, en este caso que sería la primer viga, y aquí la sección 1. Entonces, a medida que se va analizando sección por sección, se va sumando el peso para obtener finalmente el peso total de la aeronave en la sección 1. Entonces, aquí podemos ver que se está sumando con la sección anterior. De este modo se realizó el análisis para cada una de las secciones, culminando con 51 secciones.
Después de esto, se realizó el análisis de esfuerzos y factores de seguridad. Entonces, inicialmente tenemos un esfuerzo de última tensión de 83 KSI correspondiente al material aluminio 7075 T6, que fue el expuesto en el proyecto para el análisis. Estamos manejando un espesor 0.016, ya que es el más óptimo según los cálculos con los otros espesores. Entonces aquí tenemos el traslado de las Qs anteriormente descritas de cada una de las secciones. Después se procedió a realizar la ecuación de esfuerzos. Esta es la relación que existe entre Q y el espesor, y después de esto se halló el factor de seguridad de cada una de las secciones. El factor de seguridad en este caso es correspondiente al esfuerzo de última tensión sobre el esfuerzo anteriormente hallado para cada sección. De este modo se encontraron estos valores de factores de seguridad para cada una de las 51 secciones. A continuación vamos a realizar la explicación del análisis de pandeo. En primer lugar, se hace la toma de las medidas requeridas para el análisis teniendo en cuenta la división que se realizó para cada uno de los perfiles. La división de las secciones se realizó entonces de la siguiente manera. Las líneas azules son la división por las 3 vigas principales del ala y las líneas de color naranja son las divisiones a partir de los stringers. Es decir, tenemos de derecha a izquierda un stringer en la sección número 1 y 2 stringers en la sección número 2 y 3. Se tienen en cuenta 9 longitudes de esta forma a lo largo de la sección, siendo la longitud número 9 la de la lámina totalmente curva, es decir, la del borde de ataque. Por otro lado, se toman las medidas de las R, que son las del radio que describen la curvatura de las 3 divisiones de cada perfil. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, en estas tablas se hace la agrupación de las medidas, que son B corresponden a la medida entre stringer y stringer y L a la medida entre costilla y costilla. En estas gráficas se pueden observar las medidas en milímetros y en pulgadas, y este es el primer paso para seguir realizando el análisis de pandeo. Bueno, como segunda instancia, para nuestro análisis de pandeo, se vio la necesidad de encontrar el factor K. En la gráfica de la izquierda se puede observar que vamos a tener 6 opciones de factor K. En la gráfica observamos la placa plana. Esto es para una placa plana y las otras 2 gráficas son para una placa curva, que ya se les va a explicar. En la placa plana vamos a tener que la parte de arriba y la parte de abajo van a ser tomados como lados y los otros 2 como extremos. Entonces, los 2 primeros casos que tenemos para acá es cuando tenemos lados y extremos sujetos para un K de 6,35. Segundo, vamos a tener lados fijos y extremos simplemente soportados para un K de 6,35. En los siguientes vamos a tener extremos sujetos, lados simplemente soportados para un K de 3,62. Siguiente vamos a tener simplemente soportados, lados simplemente soportados y extremos para un K de 3,62. Y los 2 últimos vamos a tener un lado sujeto, un lado libre y extremos simplemente soportados para un K de 0,385. Un lado libre, un lado y extremos simplemente soportados también para un K de 0,385. Estos K obtenidos para las placas planas de nuestra ala se pueden observar aquí en la parte de abajo. Aquí se señalan, estos K se analizaron la forma en la que estaban soportados. Luego vamos a tener nuestra lámina curva, que esta lámina curva la vamos a tener en la parte del borde de ataque de nuestra ala. Entonces, para esta parte nos vemos en la necesidad de obtener el término KS, que es una función de las relaciones de A sobre B y B cuadrado sobre R por T, que se representan en las 2 figuras que observamos ahí, que de estas 2 figuras también tenemos estas 2 ecuaciones que se relacionan para poder obtener una ecuación final, la cual es KS igual a K más K1 por B2 sobre R por T. Este K1 en el libro de Piri
para factores de diseño nos recomienda usar un K1 de 0.10. Esto nos permite obtener este KS y estos K nos van a permitir obtener nuestro octavo crítico que mi compañera les va a explicar posteriormente. Para iniciar con nuestro cálculo de pandeo es necesario hallar los denominados factores críticos por pandeo y sigma crítico por pandeo. Como vamos a iniciar mencionando el tau crítico por pandeo, donde tenemos que es K por el módulo de elasticidad. Pues para este caso, para este proyecto, se eligió el aluminio 70T6, el cual posee un módulo de elasticidad en KSI de 10.400. Este término se multiplica por el factor de T, que siendo el espesor de 0.016 pulgadas, sobre B, que son la distancia de stringer a stringer. Comenzamos con los cálculos para cada una de las secciones, creando así, de esa manera, 18 tablas. Tenemos pues como datos de entrada los valores de B1 a B8. No se tiene en cuenta B9 porque digamos que es un caso particular que se va a explicar después. Tenemos los Ks que se sacaron según los parámetros explicados por mi compañero anteriormente. Y pues ya finalmente estableciendo estos datos podemos hallar el tau crítico en las unidades KSI. Se realizó este procedimiento para cada una de las secciones, como bien se había dicho. Y como cálculo alterno, por decirlo de alguna manera, pues se calculó pues la sección B9, la lámina del borde de ataque. ¿Por qué se calculó? Pues aparte porque esta lámina posee una geometría curva, la cual no permite que sea mezclada con las otras que son láminas rectas. Bueno, para poder realizar el cálculo del tau crítico para esta sección, se implementó el KS, siendo el KS K más K1 por B cuadrado sobre RT. Siendo K 6.35, K1 0.10, como lo ha explicado mi compañero. B, pues los valores de B, y R es el radio que describe pues la curva que posee el perfil en su borde de ataque. Posteriormente se calcula el tau crítico, que pues podemos ver acá la ecuación, que es KS por E factor de T sobre B al cuadrado. Ya teniendo terminado este cálculo, procedemos a calcular el sigma crítico. Este cálculo se puede desarrollar gracias a la ecuación de Kanemitsu y Nojima, la cual relaciona los radios que pues mi compañera explicó, las longitudes que se encuentran en estas tablas, que serían las longitudes entre costillas y costillas, tomadas, todas estas longitudes son tomadas en pulgadas, y pues procedimos a ya hallar pues el resultado pues de esta ecuación, teniendo en cuenta pues que el módulo de elasticidad para este material pasó, como estaba pues dividiendo, pasó a multiplicar todo el término. Se realizó de la misma manera la división pues de las 18 secciones, y pues se realizaron los cálculos debidos para cada sección. Es importante mencionar que esta R varía dependiendo de la B que se esté evaluando, como lo podemos ver en esta tabla. La R varía dependiendo de la B, perdón. Y pues de esta manera se realizó este cálculo. A continuación encontramos entonces el cálculo de los esfuerzos totales por pandeo. En esta sección se realiza una suma de los dos parámetros que mi compañera acaba de explicar para cada una de las secciones de estudio, y de esta forma es que se obtiene el cálculo del pandeo total. Por último, realizamos la relación entre los esfuerzos por flexión y los esfuerzos cortantes, ambos calculados en la primera parte del desarrollo de este proyecto. El esfuerzo por flexión está relacionado en la primera tabla y corresponde a cada uno de los perfiles, y el esfuerzo cortante se relaciona en la segunda tabla, en donde multiplicamos la fuerza que soporta cada una de las secciones de estudio por el área de la misma. Seguido de esto, se realizan algunos ajustes de unidades para finalmente calcular los valores de RS y RB. Bueno, RB se calcula a partir de la división entre el esfuerzo de flexión y el tau crítico que se explica anteriormente,
Y el RS se calcula a partir de la división entre el esfuerzo cortante y el sigma crítico que obtuvimos en la ecuación de Kanemitsu y Nojima. Por último, se realiza la relación entre ambas partes o ambos factores que acabamos de explicar, descrita por RB cuadrado más RS cuadrado, y de esta forma determinamos si hay pandeo. Si el factor es mayor o igual a 1, significa que hay pandeo, y si es menor a 1, significa que no hay pandeo. Entonces, a partir de esta tabla podemos concluir que en la primer parte del ala, del root hacia el tip, se presenta pandeo hasta el perfil número 11, saltándonos el 10, y a partir de este perfil no hay pandeo hasta el perfil número 18 debido a que el factor da menor que 1. Y es de esta forma como damos por terminado el análisis de pandeo del ala. Vamos a hablar sobre la parte de modelamiento CAD y diseño del sistema de actuación para el sistema de geometría variable en la aeronave MiG-23. Siguiente. Lo primero que se hizo para el modelamiento CAD de la sección central de la aeronave fue la parte del fuselaje. Se hizo con base en los planos de la aeronave. Se hizo los bocetos de la sección, de las secciones transversales en CATIA. Posteriormente se pone en ensamble y se hizo un sólido por secciones uniendo las 5 partes que componen el fuselaje para obtener un sólido que está acercado al avión real. Para la realización de la viga central se tomó como base los planos obtenidos en la investigación. Se definieron algunos espesores tentativos para el modelamiento de aproximación inicial, algunos espaciamientos entre las webs. Se utilizó de igual manera remachado, cumpliendo la norma por 23, y para la realización de los LERs se utilizó el perfil de las alas, uno más grande en la punta que en la raíz, y de igual manera se hizo un sólido que luego se hizo hueco. Bueno, para el modelamiento CAD, pues inicialmente lo que se hizo fue importar el perfil a CATIA. El perfil y las medidas iniciales del ala fueron proporcionadas al inicio de la investigación. Y bueno, pues básicamente el modelamiento cómo funciona es escalar el perfil a la medida de la cuerda deseada, realizar el taperado. En este caso pues nuestra ala tenía una relación de taperado, y lo siguiente pues es hacer los cortes de los perfiles, las vigas en I y las vigas en C, los vaciados de cada perfil, y por último lo que será la piel del ala. Listo. Propuesta y análisis del sistema de actuación. Una vez teniendo el sketch del ala y las distancias entre bulones, es decir, el punto de pivote del ala, se propuso plantear el mecanismo tomando como mecanismo base el de un aeromodelo de un F-14. Como el mecanismo es netamente mecánico, se realizó un mecanismo que consta de 4 eslabones. 2 de los eslabones están conectados en la intersección de la segunda costilla y la segunda viga. Más adelante se mostrará con más detalle. Aquí se pueden observar las posiciones de los eslabones cuando el ala se encuentra a 16, 45 y 72 grados respectivamente. En el siguiente video se puede apreciar el movimiento del mecanismo. Esta es la animación del mecanismo en 2D, donde se aprecia el movimiento de las alas del MiG-23.
Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de nuestro sistema. En esto lo vamos a representar en dos mecanismos, una de la parte izquierda y otro mecanismo de la parte derecha. El que tenemos aquí en nuestra parte izquierda, como se puede ver, es nuestro mecanismo y lo vamos a analizar en las posiciones. En las posiciones de 45 grados, pues vamos a tener nuestros datos de entrada, las distancias de cada eslabones y le vamos a dar a nuestro eslabón 1 le vamos a dar una velocidad y una aceleración. Siguiente. Seguimos con esto y vamos a hacer una ecuación de cierre que nos van a dar nuestro mecanismo. Proseguimos con nuestra posición y lo vamos a dejar representado así. Y continuamos con la velocidad. Esto se está trabajando por el método de Euler. Así que una vez que hacemos nuestra parte real y parte imaginaria, pues continuamos para sacar por determinantes y nos va a dar las velocidades angulares del eslabón 2 como 2,5 revoluciones sobre segundos y el eslabón 3 como 5,74 revoluciones sobre segundo. Siguiente. Bueno, continuamos con la aceleración también de estos eslabones y lo sacamos por el método de Euler. Como les decía, separamos en parte real, parte imaginaria y lo vamos a hacer por el método de sustitución. Y pues sacamos nuestras aceleraciones del eslabón 2, que viene a ser menos 6,43 revoluciones sobre segundo cuadrado, y el eslabón 3, que viene a ser 14,04 revoluciones cuadradas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a analizar en la posición de 72 grados. Entonces empiezan a variar nuestro diagrama y pues nos va a dar unos valores, como lo pueden ver. Y continuamos dándole una velocidad angular y una aceleración. Proseguimos a nuestra ecuación de cierre y seguimos con nuestra posición. Sacamos y lo dejamos expresado. Continuamos con la velocidad, como les decía anteriormente. Toca sacarla por una parte real y una parte imaginaria y luego hacerlos por determinantes. La velocidad angular de este mecanismo en la posición de 72 grados es de 15,90, perdón, menos 15,90 revoluciones sobre segundo. Y el eslabón 3 de menos 16 revoluciones sobre segundo. Continuamos con la aceleración que nos va a dar nuestro eslabón 2 de 391,28 sobre revoluciones sobre segundo cuadrado y el eslabón 3 de menos 521,71 revoluciones sobre segundo cuadrado. Bueno, ahora seguimos con nuestro diagrama de la parte derecha de nuestros mecanismos. Vamos a analizar en la posición de 45 grados. Igualmente le vamos a dar unos valores de entrada a nuestro eslabón 5, que va a ser de 10 revoluciones y una aceleración. Siguiente. Bueno, seguimos con nuestra ecuación de cierre, la posición como les había hablado y la velocidad. Nuestras velocidades del eslabón 5 pues va a ser de menos 3,07 revoluciones sobre segundo cuadrado y el eslabón 6 de menos 3,58 revoluciones sobre segundo. Igualmente con la aceleración proseguimos con nuestras ecuaciones y vamos a separar las parte real e imaginaria y lo vamos a hacer por un método de sustitución y nos va a dar una aceleración del eslabón 5 de menos 19,25 revoluciones sobre segundo cuadrado y en el eslabón 6 de 9,34 revoluciones sobre segundo cuadrado. Luego seguimos con la posición en 72 y sacamos nuestros datos. Seguimos con nuestra ecuación de cierre y la posición, que la dejamos expresada así. Nuestras velocidades de este mecanismo en la posición 2 en el eslabón 5 es de menos 7,73 revoluciones sobre segundos y en nuestro eslabón 6 es de menos 6,13 revoluciones sobre segundo. Igualmente seguimos con nuestra aceleración.
que nos va a dar en el eslabón 5 de menos 92,30 revoluciones sobre segundo y nuestro eslabón 6 es de 71,91 revoluciones sobre segundo cuadrado. Bueno, en este caso vamos a ver el modelamiento CAD del mecanismo. Como se había mencionado anteriormente, el mecanismo consta de 4 barras. Las 2 barras de los extremos son las que están ancladas a las alas y las 2 barras, digamos que de la mitad, son las que van a transmitir el movimiento a esas 2 barras y pues por consiguiente a las alas. En este caso tenemos, bueno, en todo el mecanismo tenemos 3 puntos de apoyo. El primero sería este pin central y los otros 2 estarían que en las alas, que serían los 2 puntos de pivote de las alas. Vamos a ver cómo se mueve el mecanismo, pues sin antes explicar un poco cómo se realizó. CATIA tiene un entorno que permite hacer animaciones con diferentes objetos y se basa básicamente en la creación de juntas entre pues, los objetos y la animación de esas juntas. Con la herramienta de secuencias lo que hace es juntar varios movimientos y varias animaciones en un, digamos que en un solo movimiento, en una sola animación. Entonces pues vamos a ver cómo se anima el mecanismo. Bueno, y bueno, y ahí vuelve a su posición inicial. Bueno, en este caso vamos a ver el movimiento del mecanismo ya implementado en las alas y pues ver básicamente el movimiento de las alas. Seguimos usando la misma herramienta de secuencia y pues bueno, vamos a ver cómo se mueven. En este caso a los más o menos 40 segundos las alas van a estar en 45 grados y a los 60 segundos, que es el tiempo que dura el movimiento, en este caso pues vamos a ver las alas a 72 grados y pues en este caso su posición inicial a 16 grados. Y bueno, ahí volvió a su posición inicial.